Bueno, muy buenas tardes a todos. Veo a varios de nuestros amigos de la casa muy cercanos, nuestros clientes conectados. Muy buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde, pues damos inicio. Dentro de nuestra campaña Me Preparo para Volver, damos inicio a este webinar en épocas de la COVID 2019. Aprende cómo hacer acuerdos ganar-ganar con nuestros pacientes. ¿Por qué es importante este tema de negociación para nosotros como empresa? Nos hemos encargado en los últimos meses de afinar muy bien nuestra propuesta de valor. Dentro de nuestra propuesta de valor, que es ese conjunto de beneficios que le estamos entregando a nuestros aliados, hemos identificado uno de ellos, y es ser un aliado estratégico en el desarrollo integral de ustedes como clientes, como profesionales, pero también como empresarios, que entiendan un negocio de manera integral y cómo este negocio de manera integral se puede desarrollar abordando diferentes aspectos como en una empresa. Entonces, dentro de este elemento de nuestra propuesta de valor, vamos a estar desarrollando un conjunto de programas que vayan encaminados a desarrollar en ustedes, nuestros clientes, estas competencias administrativas para que no solamente sean unos muy buenos profesionales haciendo lo que saben hacer muy bien en todos los campos de la odontología, sino que también sean unos muy buenos empresarios, dueños de negocio, que hagan crecer de una manera sostenible su consulta. Entonces, el día de hoy contamos con un invitado muy especial, un amigo de la casa, José Andrés Martínez. Lo que te digo, ya, ya pagaron, pero la plata no está en el banco. Jime, ¿me ayudas a apagar micrófonos, porfis? Eso, listo. Entonces, el día de hoy contamos con José Andrés Martínez. José Andrés Martínez es ingeniero de sistemas, es magíster en informática educativa del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Hizo un Executive MBA, una maestría en Administración de Empresas y Dirección en la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana, INALDE Business School. Tiene más de 15 años de experiencia en cargos directivos dentro de instituciones de educación superior, transformando procesos curriculares y todo lo que esto conlleva. Hace parte, hace unos meses, en conjunto con nuestro director académico y científico, el doctor Daniel González, en la creación de una empresa que se va a encargar de liderar todo este tema de educación, que es nuestra Universidad Corporativa Virtual, Armonía Dentofacial University, ADF. Y bueno, sin más preámbulos, quiero contar algunas reglas de juego. La idea es que esta presentación va a durar entre 30 y 40 minutos. Vamos a tener un espacio de 15, 20 minutos para hacer preguntas. Sin embargo, a lo largo de la presentación, si llegan a tener una pregunta, les vamos a pedir el favor que nos la escriban por el chat. Y finalizando la presentación, las vamos a leer en su orden, dentro del tiempo determinado para este fin. Otra cosa y otra recomendación, la presentación va a ser muy interactiva. Habrá momentos en la presentación en donde José les pedirá entrar desde sus celulares, otro dispositivo a internet, a hacer una encuesta que nos permita interactuar con el contenido de la presentación. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a José. José, bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias por aceptar esta invitación, José. Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gusto acompañarte y un gusto acompañarlos a todos en esta tarde para poder conversar acerca de un tema que pues a mí en lo personal me encanta, pero que cada vez se ve más esencial, que es el tema de las negociaciones integrativas. Entonces voy a compartir acá una presentación. Ahí se debería estar viendo. Carlos, ¿me confirmas, porfa?
Y perfecto, José. Principios de Perfecto. negociación para un mundo post-pandemia. Para un mundo post-pandemia. Pues muchísimas gracias entonces nuevamente, Carlos. Entremos en materia para aprovechar estos 30 minutos que he planeado invertir en la conversación, de tal manera que después podamos abrirla a quienes nos acompañan, que de lo contrario no sería una conversación, sino un monólogo. Entonces, hablemos un poquito de este tema de la negociación y ubiquémonos en el mundo en el que nos encontramos. Generalmente, cuando la gente habla de negociación, la idea que se viene a la cabeza, para algunos al menos, es este tipo de personajes. No sé si lo ubican, es uno de los actores de la película del Lobo de Wall Street y es un negociador duro, es un negociador cuyo lema es no hay que dejar nada en la mesa. Vamos a mover el dinero del bolsillo del cliente a nuestro bolsillo. Un negociador que va por todo. Este negociador se ha encontrado de pronto con una situación que nadie se esperaba. O bueno, varios la habían vaticinado, pero digamos que nadie esperaba que nos fuera a tocar de verdad lo que ha tocado. Y es esta situación de salud pública en la que se encuentra el mundo a causa del coronavirus. Y lo que está pasando y las secuelas que está dejando esta pandemia tienen mucho que ver con negociación, porque empiezan a plantear un escenario ideal para otro tipo de negociación. Una negociación en la cual, como intento ilustrarlo con esta imagen, existe la posibilidad de que no solo uno se lleve lo que hay sobre la mesa, sino que las dos personas que están negociando ganen en la negociación. Una negociación ganar-ganar. Pero antes de profundizar en esta idea, quiero referirme un poco al mundo en el cual existe ese primer negociador. Ese es el mundo en el cual la vida se concibe como un juego de suma cero. Pero la vida no es en realidad un juego de suma cero. Veamos qué cosas sí son un juego de suma cero. El póker. Cuando estamos jugando póker, definitivamente estamos en un juego de suma cero. Las fichas que se lleva el ganador de la partida son las fichas que antes tenían los otros jugadores. Es decir, el ganador se lleva todas las fichas de los otros jugadores. No aparecen más fichas, sino que se lleva las fichas de los demás. Eso es un juego de suma cero. La guerra. La guerra es un juego de suma cero. El vencedor en una guerra ocupa el territorio de aquel al que derrotó y se queda con ese territorio. Se queda con las fichas de aquel al que derrotó. Pero aparte de estos dos ejemplos, hay muchas cosas importantes en la vida que no son juegos de suma cero. Y es en ese contexto en el que la negociación de la que yo quiero hablarles puede darse. Un primer ejemplo de las cosas que no son suma cero son las familias. Cuando una pareja decide tener un hijo, el amor que le van a dar a ese hijo no es un amor que la mamá deje de darle a su esposo o que el papá deje de darle a su esposa. Ellos dos son capaces de encontrar más amor. Y ese nuevo amor que han creado, por decirlo así, es el amor que le van a dar a su hijo. Y lo mismo ocurre cuando llega un segundo hijo. No es que dejen de amar un poquito al primero para amar al segundo. El aprendizaje. El aprendizaje no es un juego de suma cero. Y sobre esto hay una frase famosa de Bernard Shaw en la que nos enseña que si tú tienes una manzana y yo tengo otra manzana y las intercambiamos, al final tanto tú como yo vamos a tener una manzana. Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y las intercambiamos, al final tanto tú como yo vamos a tener dos ideas. No es un juego de suma cero, no hay fichas limitadas. Y la amistad, por supuesto, no es un juego de suma cero, porque yo no me hago amigo de alguien para quitarle las cosas que tiene o para quedarme con lo que es suyo. Me hago amigo de alguien porque nos reúnen intereses en común y esos intereses nos permiten soñar como amigos en la construcción de proyectos conjuntos, en la construcción de ideales conjuntos.
Estos ejemplos, simplemente para ilustrar una idea central en esta primera parte de esta conversación. La vida no es un juego de suma cero. Por tanto, deben existir más formas de negociar que simplemente la del negociador que no deja nada sobre la mesa. Hay un ejemplo que ilustra muy bien esta idea y es el primero de los ejemplos en los que quiero pedirle su participación. Como les decía Carlos en la presentación que hacía ahora hace unos minutos, voy a pedirles en algunas diapositivas que utilizando su celular, puede ser, o algún dispositivo que tengan a mano, para que no pierdan la conexión con esta conferencia, ingresen a un sitio web y me sigan la idea. Pero antes de llevarlos al sitio web, pues les voy a explicar de qué se trata la idea. Esto se llama el dilema del prisionero y es un tema que está estudiado hace muchísimos años en la teoría de juegos, hace parte esencial de la teoría de juegos. Ubiquémonos en la siguiente situación. Ustedes han sido detenidos por la policía como sospechosos de haber cometido un robo. Ustedes están en una celda, cada uno de ustedes está en una celda y en la celda al lado está su compañero de robo de acuerdo con la policía. Sin embargo, la policía no tiene pruebas contundentes ni contra ustedes ni contra sus compañeros de delito. Y por eso, el policía que está a cargo en esa prisión va a ingresar a la celda de cada uno a proponerles el siguiente trato. Sabemos que los dos son culpables, pero si declaras en este momento en contra de tu socio, te puedes ir hoy mismo para tu casa y él se va a pudrir en la cárcel por 10 años. Si ninguno de los dos quiere confesar, los dos van a ir a prisión 1 año. Pero si los dos confiesan, los dos se van a ir presos por 8 años. Frente a este dilema, quiero pedirles el favor de que ingresen a la siguiente dirección, www.menti.com. Ingresen por favor a la dirección menti.com y cuando les pida un código, el código que deben ingresar es este que aparece acá, 503472. Y ahí les va a permitir votar. Frente a este dilema, yo quiero saber qué harían ustedes. ¿Confiesan? ¿Incriminan al otro? ¿O guardan silencio? Por favor, ingresen a Menti, ahí está el código y empiecen a votar. Ya empiezan a aparecer los votos. Confesar, incriminar al otro o guardar silencio. Vamos a tomarnos un par de minutos para reunir esta información. Ahí vamos viendo cómo aparecen. Votar por confesar, por incriminar al otro o por guardar silencio. Aparentemente solo hay un participante en este webinar que va a decidirse por incriminar al otro. Vamos a ver si la tendencia se mantiene hasta el final de la votación o si hay alguien más que decide incriminar al otro, ¿no? Recuerden, incriminar al otro es salir hoy mismo de prisión y enviar al otro a prisión 10 años. Unos segundos más. Bueno, acá tenemos una situación bastante interesante. La mayoría de ustedes, como lo están viendo, ha votado por guardar silencio, por permanecer en silencio. Pero, pues claro, hay gente que ha visto claramente que una buena opción es incriminar al otro y salir hoy mismo de la cárcel. Hagamos un análisis gráfico de este ejercicio y les agradezco mucho por su participación. Ahora viene otro espacio exactamente igual. ¿Qué ocurre con el dilema del prisionero? Pues en una primera instancia, uno podría sentirse tentado a decir, hombre, yo incrimino al otro. Yo confieso que el otro lo hizo. Ojo que lo que estoy confesando no es que yo haya cometido el crimen. Lo que estoy confesando es que el otro lo hizo. Y por esa razón, yo salgo hoy mismo de prisión y él se va 10 años a la cárcel. Si el prisionero 2 hace eso, pues él sale hoy mismo y el prisionero 1 se va a prisión.
Por supuesto, si el prisionero 1 hace eso, él es el que se va hoy para la casa y el prisionero 2, 10 años. Pero como es muy probable que los dos piensen esto, lo que ocurre es que terminan obteniendo el peor resultado posible, porque el policía nos advirtió que si los dos confesábamos al tiempo, nos íbamos a ir presos 8 años los dos. Pero aquellos que guardaron silencio se dieron cuenta que si ellos no dicen nada, con la esperanza de que el otro tampoco diga nada, los dos van a pagar en la cárcel solamente 1 año. Y ese es el mejor resultado. Ah, pero claro, alguien me va a decir, es el mejor resultado, pero si en el otro yo salía hoy mismo, me iba para la casa. Sí, en estos escenarios que están resaltados en rojo, había un ganador que se llevaba todo y había un gran perdedor. Pero en este escenario se consigue el mejor resultado para los dos al mismo tiempo. Por eso digo que es el mejor resultado. En un principio, incriminar al otro puede conseguir el mejor camino, pero en realidad el mejor resultado es cuando nos vamos a prisión 1 año cada uno. ¿Cuál es el problema? Aunque fíjense lo interesante de los resultados. Ustedes, con la votación que hicieron ahora, mostraban que en realidad el problema que yo voy a plantear probablemente no exista. El problema con la negociación o con esos negociadores duros, con esos negociadores que no quieren dejar nada sobre la mesa, tiene que ver con que la base de las negociaciones es la confianza. Si no hay confianza, es muy difícil negociar, por lo menos negociar de una cierta forma. Pero a lo largo de los años, las personas vamos perdiendo confianza y vamos cometiendo una serie de acciones que hacen que los demás desconfíen de nosotros. Y por eso, cuando llega la hora de negociar, en realidad más que prepararnos para negociar, nos preparamos para ir a la batalla, para ir a una guerra. Pero existe la posibilidad, como lo vimos ahora en el dilema del prisionero, como lo vieron la mayoría de ustedes, de ganar, ganar. Y la estrategia con la que se consigue un mejor resultado es aquella que busca al mismo tiempo beneficiar a los dos negociadores. Pero esto solo funciona cuando los dos negociadores confían el uno en el otro. Primera condición para que se pueda dar una negociación ganar-ganar. Confiar en el otro y ser un sujeto digno de confianza. Veamos este siguiente escenario y nuevamente listos con sus dispositivos para votar. En este siguiente escenario, dos niñas de una misma casa, las dos hijas de una misma madre, llegan a la cocina al mismo tiempo y mirando la última naranja que hay sobre la bandeja, exclaman, mamá, yo quiero naranja. Y cada una lo hace con un gesto más conmovedor. Frente a esto, ¿qué hace la pobre mamá? ¿Cómo puede darles la mamá la misma naranja al tiempo? Solo tiene una naranja. Por favor, ingresemos a menti.com, pero esta vez vamos a usar el código 250598. Y tenemos 3 opciones. La primera opción es partir en 2 la naranja y darle a cada niña la mitad. La segunda es negociar con alguna de ellas para darle otra fruta. La naranja para una, un banano para la otra. Ya está. La tercera es preguntarles por qué quieren la naranja. Entonces, comencemos a votar. Comencemos a buscarle una salida a este dilema. Partir en 2 la naranja. Acá hay una sola naranja, son 2 niñas. Solución salomónica. Vamos a ver qué más sale. Solución salomónica funciona muy bien, ¿no? Negociar con una de las niñas para darle otra fruta, por supuesto. Yo he dicho que en la bandeja de frutas quedaba una sola naranja, pero nunca dije que no quedaran bananos, fresas, uvas, alguna otra cosa que satisfaga a alguna de las 2 niñas. Sin embargo, es cierto que la cara de las 2 niñas no parece insinuar que eso vaya a ser fácil, pero está abierta la opción de negociar con ellas. Vamos a tomarnos unos segundos más para terminar con la votación. Y acá aparece alguien que dice, oiga, ¿y si les preguntamos? ¿Y si les preguntamos por qué quieren la naranja?
No perdamos tiempo con preguntarle, hombre, partir en dos la naranja, ya está. Es elemental. Este ejercicio es más fácil que el que nos puso la primera vez, estarán pensando ustedes. Bueno, pues sí, tiene que ser más fácil partir en dos la naranja. Bueno, pero ¿qué pasa si la mamá les pregunta, como sugería la minoría, ¿por qué quieres la naranja? ¿Qué puede pasar? Miremos qué puede pasar. Esta primera niña dice, me encanta la pulpa de la naranja. Caray, tiene sed, debe estar haciendo calor y le encanta la pulpa de la naranja. Se quiere comer la naranja. Bueno, no queda otra que preguntarle a esta. Necesito la cáscara para cocinar galletas. Resulta que preguntando nos acabamos de dar cuenta que es perfectamente posible darles la misma naranja al mismo tiempo a las dos niñas y satisfacer sus intereses. ¿Dónde estuvo la clave en este segundo ejercicio? En preguntar. Pero en preguntar con qué fin. Acá no estamos preguntando para hacer tiempo o para tratar de desviar la atención. Acá estamos preguntando con una intención clara. Reconocer las motivaciones y los intereses auténticos de nuestra contraparte. Y cuando lo hacemos, ocurre algo de este estilo. Todo este preámbulo para decirles que la negociación se puede ver de dos formas. El primero de los personajes que vimos está parado en este escenario que se llama captura de valor. Y rápidamente, captura de valor, que es un ejercicio de libro, y esto de hecho existe, en los libros de negociación aparece como captura de valor. Se define captura de valor como aquel ejercicio de negociación en el cual, más que negociadores, somos adversarios. Y como somos adversarios, la victoria es la meta. Y como somos adversarios, yo voy a exigir de mi contraparte concesiones. Pero además, no solo voy a exigir concesiones, sino que voy a fortalecer mi posición inicial. Cada vez me voy a plantar más en ese piso del que arranqué. Voy a despistar, voy a usar trucos y voy a volver a mi posición inicial. Y no me muevo de acá, y no me muevo de la raya, y presiono al otro para obtener lo que quiero. Porque ¿qué es lo que quiero al final? Vencer por encima de todo y de todos. Eso es una negociación clásica de captura de valor. Pero yo estoy hablando de otra posibilidad. Yo estoy hablando de la posibilidad de crear valor en una negociación. Crear valor implica que los negociadores buscan resolver un problema que descubrieron que tenían en común. Ese es el primer cambio fundamental aquí. Los negociadores no se reconocen como adversarios, sino que se reconocen como sujetos que tienen el mismo problema. La meta en ese caso es alcanzar una decisión sabia. Y para lograr llegar a esa decisión, vamos a trabajar en conjunto para determinar en primer lugar cuáles son los intereses de cada parte. Mamá, yo quiero naranja. Y nos vamos a concentrar en los intereses de cada parte, no en las posturas iniciales con las que llegamos a la negociación. Pero ojo, que exige también que seamos capaces de mantener apertura frente a los intereses de la otra parte y que seamos capaces de actuar con justicia. Vamos, en este escenario de negociación, a insistir permanentemente en los objetivos y vamos a proponer múltiples alternativas de solución. Acá no vamos a usar la presión, acá vamos a usar la razón. Y nos mueve el interés de encontrar las oportunidades de ganar. Esto es negociación para creación de valor. La pregunta que cabe en este punto de la conversación es, ¿y por qué cambiar la forma de negociar? Seguramente muchos de ustedes dicen, hombre, yo me siento cómodo negociando como lo he venido haciendo. Probablemente mi estilo se asemeja más al de captura de valor que al de creación de valor. ¿Por qué debería cambiar ahora? Hay algunas pistas que nos podrían llevar a entender por qué cambiar la forma de negociar. Vamos a ver algunos datos y estimaciones de cómo está quedando el mundo después de este tráfico
en el que hemos entrado con el coronavirus. Una cifra con la que podemos arrancar este análisis del mundo al que nos enfrentamos ahora tiene que ver con la Oficina Nacional de Estadísticas de los Estados Unidos y un dato que presentaban el 30 de abril del 2020, donde decían que en las últimas 6 semanas, del 30 de abril hacia atrás, habían sido presentadas 30 millones de solicitudes por desempleo. 30 millones de solicitudes por desempleo. Y este era el dato que ellos presentaban. Hombre, más o menos en promedio manejamos 350,000 solicitudes de auxilio por desempleo. Y de un momento a otro, ¡pum!, sube a 3.3 millones. Escala luego a 6.8 millones. Y aunque empieza a bajar, termina en ese momento en 3.8 millones. Algo que no tiene nada que ver con la normalidad con la que venían esas cifras. Esas cifras actualizadas a julio del 2020, es decir, a la semana pasada, nos muestran un aumento absolutamente inimaginable en la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Una tasa de desempleo que venía comportándose cercana al 4% durante los últimos 2 años y que de pronto en abril del 2020 supera ligeramente ese 4% y en la siguiente medición ya se encuentra por encima del 14%. Y hace una semana recién estaba muy cerca al 10%, bastante lejos de ese 4% al que venían acostumbrados. Esa es la realidad de las cifras a las que se está enfrentando Estados Unidos en este momento. ¿Y qué pasa en Colombia? En Colombia, no es que estuviéramos ni mucho menos blindados frente a una situación como esta. Hasta marzo del 2020, el DANE decía, hombre, tenemos una tasa de desempleo cercana al 12.6%. La verdad, a muchos nos pareció un optimismo desaforado declarar la tasa de desempleo en el 12.6%, con lo cual definitivamente pues no parecíamos tener razones para alarmarnos, toda vez que en marzo del 2019 había estado cercana al 10.8%. Subió un par de puntos porcentuales, estamos manejando muy bien el tema de la pandemia. Pero las cifras actualizadas a mayo del 2020 de esta misma entidad presentan una situación completamente diferente. El desempleo en Colombia está más cerca del 22% que de cualquier otra cifra. Incluso hay ciudades donde supera el 40%. Pero haciendo el promedio nacional, estamos cerca al 22% de desempleo. ¿Qué ocurre con esto? Que sin empleo la gente reduce sus gastos al mínimo posible y se enfoca en atender sus necesidades vitales. Cuando yo no tengo ingresos, o por lo menos no tengo ingresos de una manera asegurada y periódica, seguramente yo voy a dejar de comprar cosas que no necesito, o por lo menos que no necesito con el fin de subsistir, y me aseguro las cosas que garantizan mi supervivencia. El tema del petróleo, otro indicador muy fuerte. En abril del 2020 alcanza el petróleo su bajo histórico en 21 años. Si hacemos un zoom a esa situación, en ese momento marcaba $20.59. Si hacemos un zoom a esos días, nos damos cuenta que incluso llegó a estar, como lo habrán visto en las noticias, cercano a los $0. A los $0. Ha comenzado a subir, por supuesto, ha comenzado a subir y está en este momento alrededor de los $40 por barril. Pero si ustedes tienen en cuenta que veníamos de precios muy superiores a los $60 por barril, entenderán que esto no es precisamente una buena noticia. Sobre todo no es una buena noticia para Colombia, donde la explotación de petróleo es una tarea sumamente difícil. Hay que sacar mucha agua antes de llegar al petróleo. Eso hace que las plataformas de petróleo en Colombia no tengan una escalabilidad, que su producción no pueda ser escalable. Por eso, y ante la baja del precio, 21 de las 25 plataformas activas que había en Colombia cerraron este año.
Nada más una cifra tomada de la República de esta semana. Los resultados financieros del segundo semestre. Miren lo que está pasando con Ecopetrol. Ecopetrol ha perdido en ingresos cerca de un 54% este año y ha reducido sus utilidades prácticamente en un 100%. El petróleo no lo logró este año. ¿Y cuál es el problema con el petróleo? Me dirán ustedes. Bueno, pues el problema es que el 33% de las exportaciones de Colombia corresponden al petróleo. Por tanto, un 4.8% del Producto Interno Bruto de Colombia está amarrado al petróleo. Es decir, vamos a tener una contracción en nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué tan grande va a ser? Bueno, pues miren lo que va a pasar con términos del Producto Interno Bruto en otras economías. Miren, por ejemplo, el caso de Canadá. Canadá estima en este año un Producto Interno Bruto cercano al menos 6%. China, que pues espera tener un Producto Interno Bruto positivo, lo está poniendo muy cerca al 1%. Francia está casi que igual con Alemania en un menos 7%. Estados Unidos no escapa a esa realidad, productos internos brutos por debajo del menos 5%. Italia casi llega a un menos 10%. La situación en América Latina no es ni mucho menos alentadora. Se estima, o el Banco Mundial estimaba, esta proyección es de hace un par de meses, que para Argentina el Producto Interno Bruto iba a estar en el menos 5.2%. Para Brasil en el menos 5% y Colombia todavía eran optimistas y en ese momento decían que el Producto Interno Bruto de Colombia iba a estar en un menos 2%. Hoy las cifras que maneja el banco es que el Producto Interno Bruto de Colombia va a decrecer en un menos 4.9%. Una contracción en el Producto Interno Bruto implica que va a haber menos inversión. Y al haber menos inversión se va a generar menos empleo. Y si se genera menos empleo, las personas prefieren el ahorro al gasto. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y frente a esa situación, este video que seguramente algunos de ustedes recibieron por WhatsApp me parece absolutamente esclarecedor. En este video, un señor y una niña, asumo yo que es el padre y su hija, están teniendo la siguiente conversación. Voy a leerla porque no sé si el audio se logra escuchar. El señor le va a preguntar a la niña, si yo tengo 5 naranjas y tomo 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance a todos? Y la niña inmediatamente le responde, jugo. Si quieres que 5 naranjas alcancen para 10 personas, tienes que hacer jugo. Y entonces, ¿cómo hacemos jugo? Porque estamos en una situación en la cual hay 5 naranjas y 10 personas. Y la niña nos acaba de enseñar que lo que tenemos que hacer es jugo. Yo quiero contarles, ya para ir terminando esta parte de nuestro encuentro, algunas estrategias que existen para hacer jugo, es decir, para hacer negociación integrativa, para buscar acuerdos del tipo ganar-ganar, acuerdos que permitan que sus negocios, igual que mi negocio, porque al igual que ustedes tengo un negocio que tengo que hacer crecer en esta realidad, logren crecer. La primera de las estrategias, dividir el problema en partes más pequeñas. Ya las vamos a ver un poquito en detalle. La segunda, crear puentes. La tercera, buscar una compensación no especificada. La cuarta, reducir costos. Y la quinta, intercambio de favores. ¿En qué consiste dividir el problema? Dividir el problema es estar en un escenario de negociación frente al cual uno dice, hombre, no podemos encontrarle una respuesta satisfactoria al dilema que estamos trabajando. Tal vez al dilema como un todo no, pero si lo partimos en sus partes constituyentes, sí. Les voy a dar un ejemplo muy tonto, el más tonto de los ejemplos, pero tal vez lo hayan vivido. Imagínense fin de año, de un año diferente al 2020, de un año en el que uno todavía iba de una casa a otra con cierta facilidad. Imagínense que su pareja les dice, yo quiero pasar Navidad en casa de mi madre. Vamos a ir a casa de mi madre a pasar Navidad. Probablemente su respuesta frente a eso sea, yo no quiero.
Y entonces tenemos un problema enorme. Tratar de resolver ese problema. Yo no quiero ir a cenar a casa de tu madre en Navidad. Como una sola cosa puede ser muy difícil y puede terminar en una discusión muy fuerte. Pero ¿qué pasa si dividimos el problema? ¿Qué es lo que te molesta? Pues hay varios pasos en el proceso de ir a la cena donde mi madre. Hay que viajar hasta allá. ¿Te molesta viajar hasta allá? Probablemente la respuesta sea no. ¿Te molesta la conversación preliminar a la cena, donde están mis hermanos y donde están mis tíos y por supuesto mi madre? ¿No? Probablemente no. ¿Te molesta cenar? Hombre, no me molesta cenar. Tu mamá cocina delicioso. Entonces, ¿qué te molesta? Mira, me molesta, para serte honesto, lo que me molesta es que después de cenar, tú insistes en quedarte allí un rato más. Y pues la verdad a mí me gustaría después de cenar venirme a casa temprano a descansar. ¿Se dan cuenta lo que acaba de pasar con dividir el problema? Pasamos de yo no quiero ir a cenar a la casa de tu madre, ¡pum!, un conflicto, a quiero devolverme después de cenar para acostarme más temprano. Tenemos un conflicto de un orden de magnitud diferente. A eso se le llama dividir el problema. Crear puentes. Crear puentes es generar soluciones creativas para satisfacer un conflicto que tenemos entre manos. Pero esto no se puede hacer a menos que se den dos condiciones. La primera, que yo sea capaz de comprender las verdaderas necesidades y motivaciones de mi contraparte. Si yo no soy capaz de comprender lo que el otro necesita y lo que lo motiva, es decir, de ser empático con mi contraparte, y en segundo lugar, no soy capaz de olvidarme por completo de la captura de valor, no voy a ser capaz de ese ejercicio creativo en el que se empiezan a tender puentes entre una orilla y otra. Las compensaciones no especificadas, y este es un punto muy interesante. Es probable que hoy la realidad que tengamos que vivir nos lleve a darnos cuenta que probablemente para pagar nuestros honorarios, las personas no tengan en un momento dado todo el dinero que se necesita. Pero es importante reconocer que a veces, aparte del dinero, existen otras formas de compensación. Por ejemplo, una persona para la que yo estoy trabajando podría a su vez poder brindarme un servicio profesional que yo necesite. Y entonces, en lugar de ponerme yo a discutir con él el precio que nos permita trabajar juntos, podemos llegar a un acuerdo en el cual yo recibo una compensación en efectivo y recibo otra parte de la compensación en servicios profesionales que igual de otra forma habría tenido que pagar. Reducción de costos. Y esta también nos funciona muy bien en nuestras empresas. Es muy difícil, o por lo menos a mí no me parece que sea una forma de crear valor en las negociaciones, cuando el cliente lo que busca es que uno baje el precio. Hágame una rebaja, hágame un descuento, bájeme el precio. Seguramente algunos de ustedes son muy hábiles en esos escenarios y no tienen problema. A mí en lo personal, regatear por precio me parece que se aleja del tema de la negociación, por lo menos de la de creación de valor. Pero la reducción de costos es una forma muy interesante de satisfacer a ese cliente sin tener que bajar el valor de nuestros servicios profesionales. A veces es posible encontrar la manera de reducir costos sin poner en riesgo la calidad de nuestros servicios y satisfacer al cliente que quería ver esa disminución en el valor económico. Y el intercambio de favores. Y ya con esto me voy acercando al final para que las preguntas que tengan, pues las vayan, si no las han enviado al chat, las vayan enviando al chat o se alisten para enunciarlas de viva voz, que sería aún más, pues más enriquecedor para todos. Intercambio de favores. El intercambio de favores parte del mismo principio de dividir el problema. Lo que se hace entonces es, frente a una situación en negociación, se divide en partes. Y para cada una de las partes, los negociadores acuerdan quién se va a beneficiar más en cada una de ellas. Si lo pudiéramos decir así, quién va a ganar en cada ronda de negociación. Entonces imagínense que la negociación está compuesta de 6 partes.
pues fundamentalmente lo que hacen los negociadores es ponerse de acuerdo en que hay uno que gana 3 de esas rondas y el otro gana 3 rondas, con lo cual cada uno ganó la mitad de las rondas, con lo cual, a pesar de que estoy diciendo que uno ganó y el otro no ganó, en suma lo que tengo es un escenario ganar-ganar, donde los dos negociadores se van satisfechos de la mesa. Estas 5 formas son formas en las que yo puedo hacer jugo. Son formas en las cuales yo puedo negociar en un escenario como el escenario en el que ya me encuentro. Ya estamos en este escenario. Tal vez lo único que hace falta ajustar en esta presentación es el título, porque nuestro mundo no es aún un mundo post-pandemia. Se está reconfigurando como un mundo que aprende a vivir en medio de la pandemia. Pero todos los datos, todas las cifras y todos esos escenarios que ustedes están visualizando en la presentación, los estamos viviendo hoy. Esa es la realidad en la que está quedando el mundo hoy. Esa es la realidad en la que está quedando Colombia. Pero en esa realidad es absolutamente viable sacar adelante y de una manera muy exitosa negocios como los de ustedes o como el mío. Negocios en los cuales, mediante la construcción de confianza con los clientes y buscando siempre crear valor, yo consigo vender mis servicios. Pero no vender mis servicios por ser el más barato. No vender mis servicios, no sé, porque es que no había otra opción en el mercado y me tocó pagarle a usted y además pues se lo puedo pagar porque es barato. No, esto se trata de que me compren a mí porque yo tengo una oferta de valor que me diferencia en el mercado. Pero no estoy usando esa diferencia de valor para quedarme con todo lo que hay sobre la mesa y dejarlo a usted sin un peso en el bolsillo. Estoy usando esa diferencia para crear valor con usted. Estoy usando esa diferencia para hacer que usted crezca en el aspecto de su vida en el que mi negocio lo pueda hacer crecer. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes en estos minutos. Creo que me pasé un par de minutos. Discúlpenme, la emoción de la posibilidad de hacer jugo me traiciona, pero muchas gracias por su atención y nuevamente le doy la palabra a Carlos para que me ayude a moderar esta última parte y veamos qué preguntas tenemos sobre la mesa. Gracias por su atención. José, muchas gracias por tu presentación impecable. El mensaje es muy claro y este es un abrebocas a nuestro seminario para desarrollar habilidades básicas de negociación que vamos a tener desde el próximo martes. Va a durar un mes y va a ser de modalidad virtual. Quiero que aprovechemos esta última parte con José para hacerle todas las preguntas, todos los comentarios acerca de este tema de hacer acuerdos ganar-ganar. Entonces, doctores, ¿quién se anima? Veo al doctor Ricardo Iván conectado con la cámara, la doctora María del Pilar. Bueno, ¿alguna pregunta? Miremos en el chat. Sí, abre el micrófono. Perfecto, doctor. Ya tienes abierto el micrófono, doctor Ricardo Iván. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ricardo Doctor Loría Juan. ¿Sí? de la Ciudad de México. Perfecto, doctor Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Qué bueno que nos esté acompañando desde México. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sé que tenemos el tiempo medido, ¿no? Entonces, quisiera ser breve en cuanto a las últimas posibilidades que nos presentó el ponente. Sí. Él dijo que dentro de las condiciones para una buena negociación, pues es la confianza. La confianza con la otra persona con la que vas a negociar. Y al final de cuentas nos dio varias alternativas, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a formar una negociación? Yo siento que si nosotros le creamos un valor agregado a nuestro producto,
la otra persona con la que estamos negociando pues puede salir beneficiada, porque en una de las alternativas que él puso es bajar costos. Entonces, a lo mejor tú vas a bajar los costos de esa negociación, pero no bajas los costos del entorno en el que estás para esa negociación. Es decir, si estás en nuestro consultorio, en nuestra oficina, tus gastos fijos con los que mantienes el consultorio no van a bajar si tú bajas los costos de atención a ese paciente. Entonces, yo creo que la alternativa podría ser crear un valor agregado, más no la disminución de costos. Me imagino que esta plática está dirigida para puro dentista. ¿Estoy en lo correcto? ¿Gente que pone implantes? Así es, doctor Ricardo. Hay otras personas que hacen parte del entorno de la odontología, como algunos administrativos o personas de mercadeo, pero en su general está abordada de cómo la negociación puede aportar dentro del sector de la odontología. Ok. Sí, porque una oficina tiene un gasto fijo y nosotros podemos bajar la parte para que nuestro cliente, nuestro paciente pueda entrar a una negociación económica por la ausencia de liquidez que puede tener o la disminución de liquidez. Pero el bajar costos, ahí yo siento que el beneficiado principalmente sería el paciente, porque nuestros costos nos llevarían a tener un menor ingreso con unos gastos que son fijos al fin de cuentas. Esos gastos no los podemos bajar porque yo atiendo a un paciente y le dé una alternativa más económica. No sé si aclara mi postura. Ricardo, me parece un aporte maravilloso y te agradezco muchísimo de verdad la participación. Es cierto que hay diferentes formas de lograrlo y lo has comprendido pues tal y como se esperaba. Es decir, una de las opciones puede ser esa, pero fíjate cómo mencionas de fondo el elemento central de esta conversación. Acá el punto, antes de decantarnos por una de las opciones que hay para una negociación integrativa, y hay más, solamente hemos compartido 5 en esta tarde, pero seguro encontramos más en la bibliografía, tiene que ver fundamentalmente con que el cliente comprenda el valor que nosotros le estamos aportando. Y es a partir de ahí que decide confiar en nosotros. Y es a partir de ahí que entiende qué cosas puede pedir que bajemos y qué cosas no puede pedir que bajemos. Pero creo que has dado en el clavo desde el inicio de tu participación. El tema acá es que el cliente perciba por qué nosotros realmente somos un diferencial. Somos un diferencial en un mercado en el que hay muchos competidores y no queremos que nos confundan con un commodity, pero además un mercado que también, como lo has mencionado ahora, pues está pasando por una situación bastante difícil y con un nivel de iliquidez que hay que reconocer. Entonces creo que la clave de tu participación es esa, ¿no? Que la gente entienda cuál es el valor que cada uno de nosotros como profesionales estamos aportando y que nos diferencia. Ok, muchas gracias. A ti, Ricardo. Muchas gracias, mi querido José. Muchas gracias, doctor Ricardo. ¿Qué más preguntas tenemos? Estoy viendo aquí una en el chat, una última de Rafael, doctor Rafael, nos comenta, en este tiempo de pandemia, ¿sé los componentes estratégicos en negociaciones se inclinarán a aplicaciones no presenciales? ¿En salud se puede lograr esa confianza con herramientas virtuales? Interesantísimo, Carlos, interesantísima la pregunta. Además, uno de esos temas que tuvimos que aprender a trabajar precisamente en nuestro seminario. Entonces, si me disculpan la autorreferencia y para aclarar esa pregunta, quiero decirles que cuando se planeaba desde mi firma de consultoría este seminario para el desarrollo de habilidades básicas de negociación, cuando Carlos nos invitaba a atender a su equipo en esta formación, pues lo consideramos como un tema de formación presencial. En ese momento, pues no se nos pasaba por la cabeza la situación que íbamos a vivir, creo que a ninguno, y se organizó como un seminario presencial. Y precisamente la razón de hacerlo presencial y con el método con el que lo íbamos a desarrollar en un principio era esa,
la dificultad, creíamos nosotros en ese momento, de generar confianza de una manera que no fuera la manera presencial. Pues pasó lo que pasó, tuvimos que aprender a trabajar en línea y creo que es lo mejor que nos ha pasado este año. O sea, realmente es el aprendizaje más grande que yo me llevo este año, aprender a trabajar en línea en la generación de confianza con otro para sacar adelante negociaciones, que como son las del seminario, son negociaciones muy fuertes, muy duras, de puntos muy álgidos. Pero nos dimos cuenta que sí se podía. Nos dimos cuenta que con el tiempo, esta nueva forma de estar juntos nos permite lograrlo. ¿Qué hemos comenzado a ver? Y de qué estamos plenamente convencidos. Hace unos meses, o hace un año, por ejemplo, si ustedes me hubieran invitado a dar una conferencia, a tener una conversación con ustedes, y Carlos me hubiera dicho que era por videollamada, yo de pronto le digo, me da un poquito de pereza, Carlos, porque no me siento cómodo con el video. No sé, me enredo con el video. Pero después de haber pasado unos meses en esta nueva realidad, el video se convirtió en la forma natural de interactuar con otros. Entonces, ¿cuál es la condición para que se logre la confianza allí o cómo lo hacemos en el seminario? Pues lo que yo hago con los participantes cuando interactúo con ellos es que me vean y verlos, para leer sus gestos, para leer sus expresiones. Por eso los invitaba ahora a abrir sus micrófonos y formular sus preguntas, para intuir por el tono de su voz el estado de ánimo en que quedaron después de la conversación. Yo creo que este nuevo canal permite generar confianza de una manera muy exitosa, pero tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograrlo. Si vamos a negociar con un cliente, hay que mostrarle al cliente que del otro lado hay una persona que está lista para atenderlo. Que, discúlpenme si suena raro, pero lo que quiero decirles es que se bañó para atenderlo, que se afeitó para atenderlo y que se vistió para atenderlo, que no lo está atendiendo en pijama, que está ahí para él, que se ha puesto la camiseta para él y que lo va a atender con la misma seriedad a que si se hubieran encontrado en su anterior oficina en el mundo presencial. Yo creo que si esas condiciones se dan, la confianza se genera y por lo menos lo he visto, y nuevamente les pido disculpen la autorreferencia, lo he visto en un año en el que la confianza de los clientes en mi firma ha ido aumentando cada vez más gracias a este tipo de muestras que les estoy refiriendo en este momento. José, muchas gracias por tu respuesta y tu reflexión. Tenemos otra pregunta en el chat del doctor Saulo Roa. Esta pregunta la vamos a desarrollar con toda su dimensión en nuestro seminario que arranca la próxima semana para el desarrollo de habilidades básicas de negociación, que tiene un enfoque en implantología oral y específicamente en la tecnología suiza que nosotros manejamos. Sin embargo, la formulo. El doctor Saulo Roa nos comenta, muy interesante su planteamiento, pero al llevar esto a la negociación de tratamientos de odontología, ¿cómo lo aplicamos cuando la única alternativa de pago que muchas veces tenemos para ofrecerle al paciente en un tratamiento de 30 millones en los que se lleva el producto en 72 horas es el pago de contado? ¿Nos puede ilustrar cómo negociamos por qué el paciente pide pagar su tratamiento en 36 meses? Muchas gracias. Sí, Carlos, creo que ahí la respuesta que has dado al comienzo, pues es la única respuesta que no nos hace, ¿cómo es que dicen cuando uno le cuenta al final de una película a alguien? Bueno, yo creo, Carlos, voy a intentar no dañar esa parte de nuestro seminario, pero yo creo que siempre existe la forma de encontrar una salida en una negociación si existe la confianza entre las dos partes que están negociando. Entiendo que el tema de plazos en el escenario que está planteando el último participante pareciera no ser viable, es lo que estoy entendiendo en esta pregunta, pareciera no ser viable un tema de plazos.
para esto. Pero tal vez exista la forma de que esa persona que necesita nuestros servicios encuentre esos plazos, no con nosotros, sino que encuentre una alternativa de financiación con la que nosotros mismos podamos conectarlo. Yo personalmente, pero no estoy en el negocio de la implantología, digamos, no soy implantólogo como ustedes, pero yo he encontrado en el intercambio de servicios profesionales una excelente manera de solucionar la falta de liquidez parcial de los clientes que estoy atendiendo. Entiendo que no es lo mismo, entiendo el escenario, entiendo que no es lo mismo y entiendo que los implantes que ustedes compran pues son insumos diferentes a los insumos que yo utilizo para hacer mis procesos, pero creo que al final llegamos al mismo punto y es que los servicios que yo le quiero dar a un posible cliente tienen un valor y que yo, al igual que ustedes, por los costos fijos en los que incurro como una compañía, pues no puedo darme el lujo de decirle que me pague en 36 meses porque no estoy en capacidad de financiar esos 36 meses. Sin embargo, insisto, he encontrado la posibilidad, y lo hago hoy abiertamente con varios de mis clientes, de preguntarle con tranquilidad y con apertura, bueno, ¿y qué puedes ofrecerme tú que me dé valor en mi compañía? Y hace poco precisamente conseguí así un proveedor para un tema grande que tengo que desarrollar con un nivel de servicio excepcional. Y ni siquiera se me ha ocurrido que ese proveedor existía en el mercado y que me podía ayudar. Él llegó a buscar ayuda de mi parte. Pero esa simple conversación, ese preguntarle como la mamá, ¿por qué quieres la naranja? Ese preguntarle por qué quieres la naranja a él nos llevó a formalizar una relación que hoy nos beneficia a los dos. Claro, ¿dejé de percibir efectivo en ese momento? Sí, dejé de percibir efectivo. Tuve que correr con unos costos fijos en mi compañía, sacando dinero de otro lado para cubrirlos en ese momento porque la factura no ha sido cancelada en su totalidad en efectivo. Sí, así es. Pero lo que hice fue un ahorro para una inversión que tenía que hacer más adelante, con lo cual, pues finalmente el efectivo que moví hoy lo estoy recuperando a la vuelta de 2, 3 o 4 meses. Luego, yo lo veo como una posibilidad que se puede materializar. Y doctor Saulo, complementando lo que dice José, vamos a hacer una serie de ejercicios y de casos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te oímos, te estamos oyendo. Ya, perfecto. Doctor Saulo, complementando lo que dice nuestro doctor José, vamos a hacer en el seminario una serie de ejercicios que es el resultado de nuestra experiencia de más de 10 años aquí en Colombia, de comercializar esta tecnología, en donde colocamos todos los beneficios y los valores agregados de esta tecnología y lo llevamos a un escenario de negociación en donde de una manera muy asertiva le podamos presentar y podamos cerrar un acuerdo con ese potencial paciente, haciendo énfasis en estos beneficios, ¿sí? Finalmente, nuestro paciente, cuando toca la puerta de nuestra consulta y de nuestra clínica, él va por sus dientes y quiere un tema de oportunidad y calidad. Si nosotros tenemos la capacidad de ofrecerle ese valor, la mayoría de pacientes están dispuestos a pagar por ello, ¿sí? Lo vamos a ver también muy en detalle en el seminario. No sé qué otra pregunta tienen para aprovechar estos últimos minutos de nuestro doctor José. ¿Aló? Carlos, creo que en el chat hay otras preguntas. Listo, entonces voy a leer, tenemos una pregunta de Cristian Perilla. Cristian Perilla nos comenta, José, haciendo referencia con el tema de la metodología virtual, dice,
esto está bien actualmente para este momento del distanciamiento, pero a largo plazo no se puede volver algo contraproducente. Y habla de un tema de la confianza. La confianza que se dice se modifica y se transforma en una confianza bastante diferente. ¿Qué piensas de esto ya cuando volvamos a un escenario de normalidad, José? Estoy tratando de terminar de comprender la idea, Carlos. A ver, o sea, es decir, generar confianza en este entorno virtual funciona actualmente por la situación en la que estamos, pues, a la que estamos abocados. Y lo que dice acá es que la confianza se modifica y se transforma en una constante. Mira, yo creo, Carlos, que una vez que se han sentado las bases en una relación y en esas bases se encuentra la confianza, cuando ya tú confías en el otro, probablemente para una segunda o una tercera interacción, ya ni siquiera necesites decirle que quieres hacer con él una videollamada para verlo y leer sus gestos. Probablemente solo coges el teléfono y con escuchar su voz eres capaz de saber qué te está diciendo y cuál es su estado de ánimo. Pero es que lo vivimos todo el tiempo, Carlos. Lo vivíamos en la corte anterior de este seminario con los participantes. Acuérdate las primeras interacciones, lo rígidas que se sentían, pero las últimas interacciones, lo naturales que nos salían. Es decir, el ser humano es capaz de acostumbrarse a estas realidades. Y cuando eventualmente retornemos a la interacción a la que veníamos acostumbrados desde que nacimos, cuando retornemos a esa nueva forma de interactuar allí, es muy probable que las lecciones que aprendimos en este entorno también nos ayuden a ser mejores negociadores y mejores personas cuando estemos de vuelta en el entorno presencial. Pero la verdad te digo, yo creo que la confianza que se genera y que se consolida como la base de una relación, ya después hay que hacer muchos esfuerzos para destruirla. No quiero decir que no se pueda, es posible destruirla, siempre hay que cuidar la confianza y cada cliente que tenemos es un cliente que por encima de todo confía en nosotros y tenemos que velar por esa confianza siempre. Pero una vez que confía en nosotros es más fácil mantener esa confianza que lo fue inicialmente construirla. Así es, José, muchas gracias. Les agradecemos a todos. Terminamos a tiempo, son las 6:02. Les agradecemos por este espacio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde tenemos más espacios como estos, no solamente para desarrollar competencias en temas técnicos que se relacionen con implantología, sino también en desarrollar competencias en temas administrativos y desarrollo integral del negocio. Muchas gracias, una excelente semana. José, muchas gracias. Carlos, a ti mil gracias por la invitación, a todos mil gracias por la compañía y por esas preguntas maravillosas. Realmente me voy con la ilusión de que el 18 de agosto estaremos sentados con una corte de participantes muy, muy interesante y que vamos a tener un seminario realmente divertido y lleno de aprendizajes. Feliz tarde para todos y gracias por su compañía. Así será, José. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Con mucho gusto, doctora.